Buenos días a todos. Saludos y bendiciones a las 12 tribus de Israel, esparcidas por todo el mundo y en el continente americano. Nuevamente, repetirlo así como para que se les quede como si fuera cuchillito de palo. Dale, dale, dale. En el continente americano estamos representados por los hispanos, que tienen descendencia por parte del padre de los nativos o de los negros que fueron traídos esclavos. ¿Okay? Esto es importante porque en la escritura el linaje viene por el padre. Entonces, nuevamente, este mensaje, la Biblia, todo lo que dejaron, porque esa es la manera de entenderlo. Si no entienden eso, van a haber muchos conflictos en las escrituras y no van a tener eh, la, digamos, el discernimiento correcto. Entonces, aquí les voy a compartir un intercambio en WhatsApp que tuve con un grupo. Yo me recuerdo hace tiempo que Jaime Guzmán, en los videos de Jaime Guzmán, él menciona que hay gente de raíces hebreas que pasan del cristianismo a raíces hebreas y después en raíces hebreas por alguna razón aprenden y dejan a Jesucristo como el Mesías y creen que va a venir otro Mesías o están esperando otro Mesías porque se van a las enseñanzas del judaísmo. Pero en este caso me encontré con un grupo así de esos que creen que el Jesucristo, voy a decir Jesucristo porque es la manera que le conocemos, el Mesías que vino, que él representa, no es el verdadero y están esperando otro. Son muy fuertes las enseñanzas que ellos tienen, pero hay manera de intercambiar y poder ponerlos entre la espada y la pared de ellos para darles a entender que están equivocados. Entonces yo me conecté con un grupo por alguna razón, Enrique García, que ha comentado aquí en este canal, me conectó con ellos y fui a caer con un grupo que cree que Jesucristo no es el Mesías. Entonces, yo compartí con WhatsApp con ellos. Conocen bastante las escrituras. Así es que ustedes pueden también zafarse de esto de la manera en que aquí se los voy a compartir. Es muy interesante y espero, va a ser un poco largo porque me voy a ir al final. Me botaron del grupo, me corrieron del grupo, me sacaron del grupo. También yo traté de no caer en tanta vulgaridad con ellos, pero dicen unas palabrotas, bueno, escriben unas palabrotas que de veras es muy difícil lidiar a veces con ese tipo de personas, especialmente por el lenguaje. Entonces, esta es la razón porque a veces a lo mejor en mis comentarios, cuando yo contesto a otros comentarios, me miro muy sangrón, digamos, muy pesado, o porque ya estoy en una posición defensiva. Yo estoy a la defensiva porque creo que igual vienen preguntas con doble intención y tengo que estar a la defensiva tratando de preguntar y tratando de sacar. Por eso, entonces, este grupo de personas, voy a tratar de irme, espero que no sea muy grande, si no lo voy a reducir. Al final me sacan, pero ojalá y al final no se miren estas palabrotas que, bueno, no me asusta para nada el lenguaje y yo algunas veces y todas las personas hemos dicho malas palabras, no me asusta el lenguaje, lo que pasa es que no quiero poner eso aquí, pero sale en el intercambio que tuvimos. Y esto es nomás para que vean ustedes que hay gente que en un momento te puede hablar muy bonito y en el otro instante, cuando no estás de acuerdo con ellos, te pueden echar y sacar, como dicen, echar víboras, culebras por la boca, todo. Entonces, esto empieza yo contacté con esta persona y después esa persona me metió al grupo. Déjenme compartir mi pantalla. Vamos a ver. Espero que no haya hecho nada malo. Está donde... Voy a compartir esto y esto. Ok. Estamos bien. Esto pasó en septiembre 22. Aquí me agregaron. Ya había platicado con ellos, ya estaba empezando y él me metió a este grupo. En este grupo están como 4 personas. Entonces, aquí dice, tengo un hermano nuevo que se llama Omar, estamos hablando con el pacto de Jeremías 31.
Jeremías 31 dice en la escritura, he aquí haré un nuevo pacto. Entonces habla de un nuevo pacto. No dice pacto restaurado, como algunos han dicho. Es nuevo pacto. Entonces, en Deuteronomio 30:11 dice, este mandamiento que yo te doy no está superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que puedas decir quién subirá al cielo y nos lo traerá. Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Tampoco está al otro lado del mar para que tengas que decir quién pasará el otro lado y nos lo traerá. Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti y ya la tienes en la boca y la sabes de memoria, solo hace falta ponerla en práctica. Este es el contexto, no puedes agarrar solo el verso 14 y decir que con esto ya estamos en el nuevo pacto de Jeremías. Yo les estaba diciendo que existe un nuevo pacto mencionado en el Antiguo Testamento y ellos quieren zafarse de decir que las escrituras nos la dejaron ahí y están cerca de nosotros. Entonces, dice aquí habla de que Dios no nos dejó leyes muy inalcanzables para poder seguirlas, no nos dejó nos dejó leyes muy fáciles. Entonces, lo que está en verde es lo que yo contesto y saludo. Shalom. Dice, yo le digo que yo manejo preceptos y que el precepto es el que manda galleta. Entonces, ellos me preguntan qué significa Mateo 1:22 y por qué está relacionado con Isaías 7:14. Entonces me piden que interprete Mateo 11:22 y ellos me dicen que no puedo agarrar uno solo, que tengo que empatarlo o juntarlo. Pero Isaías 28 dice que puedes agarrar un poquito aquí y un poquito allá en la escritura. Línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Eso es lo que dice Isaías. No tienes que agarrar todo el capítulo, no tienes que agarrar todo el versículo, puedes agarrar un poquito de ahí y un poquito de allá. Eso es lo que dice ahí Isaías. Entonces yo le contesto que Isaías en 7:14, déjenme, voy a compartirles lo que dice Isaías 7:14 para que lo entiendan. Y habla del nacimiento virginal. 7:14. Voy a poner un poquito más grande para que se aprecie. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, deben de saber que esta profecía fue dado para Isaías. Isaías tuvo un hijo y ese hijo se le llamó Emmanuel, pero también se cumple en Jesucristo, cuando su madre, que es María, tuvo un hijo. Y no es que haya nacido de una forma milagrosa como enseña el cristianismo. A y los hebreos israelitas y otros campamentos enseñan que María nació de una relación íntima entre José y María. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que es lo normal. Pero ellos tienen este concepto de que yo estoy pensando que nació virginalmente como cualquier otra persona que se enseña en el cristianismo y en el catolicismo. Dice, yo le pregunto que si antes de seguir está de acuerdo que la ley la tienes en la memoria, como dice ahí, como dice Deuteronomio 30:14, que si está de acuerdo Moisés, porque nosotros, los israelitas, aunque estemos fuera y no sabemos nuestro linaje, tenemos en nuestro interior la manera de proceder, porque ya está escrita en nosotros, en nuestros corazones. Eso es lo que dice Pablo en el Evangelio. Dice, yo le digo que le faltó agregar él un poquito aquí y un poquito allá, y le pregunto qué tipo de Biblia usan, y me dice que ellos usan la JPS, y yo le digo que no sé qué es JPS. Entonces, aquí vamos a ver lo que es una Biblia JPS. ¿Qué significa? La Biblia, una JPS es de Jewish Publication Society Old Testament. Es publicación de la sociedad judía, el Antiguo Testamento. Yo no sabía que era eso en ese momento, pero yo le pregunto ciertas cosas y ellos dicen que ellos obedecen el Tanakh o siguen el Tanakh, la apócrifa, el libro de Enoch, Jubileos. Yo le contesto aquí que con este precepto de Jeremías 31:31,
Ah, la ley, tenemos un nuevo pacto en la ley. Voy a tomar un poquito de agua. Es muy confuso esto, pero quiero ahorita ir cómo me presiona. Es muy duro lidiar. Digo, duro en el sentido que tienes que saber la escritura y tienes que saber aparte de eso, pues tienes que tener esa, digamos, esa comunión para que el mismo espíritu te vaya llevando a la manera de pensar y a los versículos para poder salir adelante. Entonces, fue muy interesante porque estuve en muchos aprietos, déjeme decirle, estuve en muchos aprietos con las escrituras con las escrituras que me dijeron. Entonces, yo les pongo aquí que el libro de Enoch es falso y que tengo un video que enseña que el libro de Enoch es falso y tengo otro video que enseña que el libro de Hasser son falsos. Y ellos me preguntan que cuándo entró ese nuevo pacto. Me preguntan. Y dicen que el libro de Enoch está en los rollos del mar muerto. Yo le digo que los dos son falsos. Entonces, déjenme irme por acá. Le voy a poner aquí. Ustedes pueden pausar y leer. Voy a pasarlo lento así para que ustedes puedan pasar y leer, tratar el contexto. Pero más adelante es cuando se pone un poco más difícil. No estamos en el 100% del nuevo pacto, porque en el nuevo pacto, de acuerdo a Hebreos 8:8, dice que ya no enseñará nadie ni a su hermano, porque todos conoceremos al Padre, y ahorita no estamos en ese plan, aún no estamos. Entonces, ellos quieren que le explique Mateo 11:22, pero yo no entiendo qué es lo que quieren que les explique. Este es el versículo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Eso es Mateo 22 y ellos quieren que les explique este versículo. Le digo, pero ¿qué quieras que te explique? O sea, ya está escrito con Isaías 7:14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Yo le pregunto que no entiendo la discrepancia del texto. ¿Qué es lo que quieren saber? Si quieren saber que el nombre o Jesús o lo que están esperando. Entonces, me voy para abajo. Ellos dicen que el único salvador es el Padre, es Yod Hei Bod Hei. Eso es lo que dicen. Pero yo le digo que el Padre ha mandado muchos salvadores. Y aquí lo acabo de pasar en un video que estuve viendo en Abdías, en el profeta Abdías en el 21, dice aquí, dice, vamos a ver, dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú y el reino será de Jehová. Esto es cuando se juzgue a Esaú. Y subirán salvadores. Entonces, la Biblia habla de muchos salvadores. Yo le digo que el Padre nunca ha venido aquí. El Padre está en el trono, en el cielo. No necesita bajar porque Él está en todo lugar. Él nunca se ha ido, Él nunca va a regresar. Él está. Por eso es omnipotente, omnisciente. Y entonces el Padre está en el trono. No necesita venir. Aquí yo pongo que ellos dicen que quién fue el que nos sacó de Egipto. Pues nos sacó Moisés, el Padre por medio de Moisés. Y les pregunto de quién habla Deuteronomio 18:18, porque él dice que levantará un profeta y que a él debemos escuchar. Y ellos contestan que Deuteronomio 18:18 se refiere a Esdras. Cuando existen profetas, yo les digo, pero existen profetas más que se consideran más importantes que Esdras. Esdras es un profeta menor. Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel son profetas mayores. ¿Por qué? Cuando Moisés hace esa aclaración de que se levantará un profeta, alguien reconocido, ¿por qué ellos mencionan a Esdras? Esdras es profeta menor. Entonces, siguen con lo mismo. Yo le digo aquí, no entiendo tu pregunta, pero guíame. ¿Qué quieres que te conteste de Mateo 11:22 relacionado con Isaías 7:14? Entonces, yo le digo que hay más de 300 profecías que apuntan a Jesús, que yo lo conozco como Yahweh Shai o la gente como Jesucristo. Isaías 7:15 es una profecía que se cumplió para el hijo de Isaías, pero es una profecía paralela que encaja en Jesucristo también.
Entonces, aquí siguen. Can en el hebreo antiguo significa afirmativo o sí. Esta palabra es sí, porque él está diciendo que el precepto de Isaías 7:14 es Isaías 8 del 1 al 4. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando dice que se llegó a la profetisa y concibió y tuvo un hijo. Ese hijo es lo que le estaba diciendo a Isaías en el 7:14. Entonces, yo les digo que hay esta profecía de Salmos 34:20, Él guarda todos tus huesos, ni uno solo de ellos será quebrantado, que se cumple en Jesucristo porque no le quiebran los huesos cuando está en la cruz. Entonces, ellos me dicen que yo lea el contexto de eso que le estoy poniendo, de que no quiebran los huesos, y esa señal dice que no es para Jesucristo. Entonces yo les pongo otra profecía, esta de Miqueas 5:2. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, a ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Le estoy diciendo que este es Jesucristo, que va a salir y que se cumple. Entonces, él en Salmos 34 dice que se refiere a Miguel, el ángel Miguel. Pero si es ángel, ¿cómo va a tener carne? ¿Cómo le van a cobrar los huesos al ángel? Y aquí él pone un dedito para arriba que diciendo, ya ves, esa profecía de Salmos 34:20 se cumple en el Miguel, el ángel de Yahweh, como dice en Daniel. Ellos me dicen que no puedo creer los versículos. Y lo que trato de decirles yo es que las profecías están escondidas en las historias, de que pueden estar hablando de algo y de ahí sacas un pedacito. Por eso es que las cosas ocultas pertenecen a nuestro Dios, como dice Proverbios 25:2. Dice, yo le digo, que ellos piensan, ellos están esperando un Mesías. Esa es la realidad, ellos están esperando un Mesías. El verdadero Jesús es un impostor. Eso es lo que están ellos pensando. Yo le pregunto que si eso es lo que realmente me están tratando de decir. Y luego ya se van con el Nuevo Testamento, que quién lo escribió. Y me dicen que no quiero contestar Mateo 1:22 y que explique Mateo 2:15. Y vamos a ver qué es Mateo 2:15. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ellos cuando dicen de Egipto llamé a mi hijo, ese no se refiere a Jesucristo cuando fue y se escapó. Ellos dicen que esa profecía que está en Oseas, nomás fíjense bien la discrepancia de tiempos. Cuando Oseas dice, de Egipto llamé a mi hijo, Oseas estaba, que es un profeta que escribe cosas para el pasado, Oseas estaba refiriendo de cuando el padre sacó a los israelitas de Egipto. ¿Cómo un profeta que escribe cosas que van a pasar en el futuro está escribiendo de lo que pasó en el pasado? Entonces no es profecía. Entonces, esa manera de pensar que solo se da cuando estás bien conectado con el Padre. Entonces, porque son cosas que nadie me había preguntado hasta ese momento. Entonces, tienes que hacer la gimnasia mental y tienes que empezar a pensar. No es fácil. Ahorita parece fácil porque yo ya lo pasé, pero cuando estuve en esta posición es muy difícil pensar qué se refiere, cómo puedes salirte de la lógica que ellos te están llevando. Porque ellos te están diciendo que todo lo que se refiere al Mesías se refiere realmente al pueblo de Israel, porque hay una parte en Éxodo donde dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, cuando dice mi primogénito, automáticamente ya todo, cuando habla del Mesías, está hablando del pueblo de Israel, cuando en realidad ahorita sí entendemos, ahorita entendemos que muchas de las profecías de los escritos se referían al Mesías, a nuestro Salvador que iba a venir, pero ellos siguen con la mentalidad del judaísmo, por eso utilizan esa Biblia de publicación judía. Entonces, aquí está en Oseas 11:1. Dios se compadece de su pueblo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Este Oseas, que es mucho después, ellos dicen que está profetizando que el pueblo salió de Egipto, o sea, Israel, pero no tiene lógica. Un profeta habla de cosas que van a pasar en el futuro, no de las que ya pasaron.
Una profecía es de lo que ya va a pasar. Si ya pasó, no se puede llamar profecía. Estás narrando un hecho que ya pasó. Entonces, lo que yo no entendía en este punto y le estoy preguntando es, ok, entonces díganme cuál es la antítesis. Si yo entiendo que Jesucristo es el Mesías, díganme ustedes por qué no creen que es el Mesías o díganme qué espero a cambio de eso. O sea, si no es el Mesías, ¿qué espero? ¿Cuándo va a venir el Mesías entonces? Entonces, me tuve que poner del otro lado de ellos para poder estar en, digamos, que en otras palabras, ya me voy a convencer y me voy a hacer a tu grupo. Ok, háblame entonces qué espero de tu Mesías. ¿Cómo, cómo puedo saber qué es? ¿Cómo lo voy a identificar? Entonces, hay una cosa que los hebreos israelitas, ya, y como ya les dije, que creemos. Por ejemplo, hay una diferencia muy grande en el judaísmo que dice que el Mesías no pudo haber nacido. Después, los cristianos o el cristianismo, el catolicismo enseña que María concibió sin tener relaciones sexuales y que concibió del Padre, del Espíritu Santo. Cuando estas dos cosas chocan, uno se burla de otro. Nosotros estamos en medio de los israelitas en decir que Jesús nació de una relación íntima como cualquiera de nosotros. Ahora, no se hace para, uh, para rebajarlo a nosotros, porque él, igual que Juan el Bautista, fueron llenos del Espíritu Santo desde que estaban en el vientre. Los dos fueron llenos del Espíritu Santo desde que estaban en el vientre. La diferencia entre Juan el Bautista y Jesús es que en el Jesús se vertió la totalidad, el 100% del Espíritu Santo, no así en Juan. Porque, ¿por qué digo esto? Porque en las Escrituras dice que en él habita la plenitud de la deidad, todo. Entonces, de esa manera podemos deducir que el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo entre Juan y Jesucristo no es de la misma capacidad. Entonces, José era de la tribu de Judá, por eso es que puede dar el linaje a Jesucristo. Entonces, como yo le estoy diciendo que ellos están creyendo en fantasías, porque ellos están pensando, dice que el Nuevo Testamento enseña que fue del Espíritu Santo. Ellos están poniendo sobre mí, eso es crear hombres de paja, esa es la falacia de crear hombres de paja. Están creando un hombre de paja que no soy yo y están atacando al hombre de paja. Entonces, yo les contesto aquí, eso es que creen en fantasías, por eso la insistencia de que te explique algo, porque yo no entiendo cómo me quieren encajonar en algo que no es mi forma de pensar. Y dice, le pregunto que si creen en el Nuevo Testamento, porque como usan los escritos judíos del Antiguo Testamento, ¿cómo es que van a meterse al Nuevo Testamento cuando no creen en él? Y después usan los argumentos del Nuevo Testamento para destruir al Nuevo Testamento. No tiene sentido que creas que algo está destruido y tienes que ir a eso para destruirlo. Pues simplemente no tiene sentido esa manera de pensar no tiene lógica. Tienes que irte a otros escritos que destruyan eso. Y entonces sí podría ser muy válida tu razonamiento, pero no así. No puedes decir algo que está destruido para sacar de ahí cosas que lo destruyan. Simplemente no tiene sentido esa lógica. Y ellos me preguntan de qué tribu es el Espíritu Santo. O sea, tercos de quererte poner en cosas que no van. Yo digo, ¿qué tontería es esa? Yo no creo en fantasías. Jesús es hijo de José. Tú sigues las enseñanzas del judaísmo, yo la de los israelitas. Y ellos me dicen que también son israelitas con un solo Dios. No soy cristiano. Y ellos me dicen que yo soy cristiano. Y yo les digo, ¿cómo puedes creer que Jesús nació sin papá? Dice, los israelitas nunca fueron cristianos. Yo digo, ¿también crees que las serpientes hablan? Les pregunto, porque entonces ya empiezan a creer cosas y se van por otro lado. Pero quiero irme para más abajo, donde ellos sí sacaron muchas escrituras para presionar. Ustedes pueden pararlo y al final voy a poner lo que pude defenderme y al final me sacaron. Ok.
Primero, una de las primeras defensas que tienen, porque te atacan mucho y entonces yo no puedo entender su manera de pensar, pero sí sabía ciertas cosas cómo defenderme porque yo ya la había escuchado con el capitán Tazariak y con capitán Katazak. Esta es una de las cosas que ustedes tienen que tomar como base en la manera de pensar contra el pensamiento de que el Mesías no ha venido. Esta es aquí, en esta parte. Yo les dije, no tiene el Mesías una, porque dicen que su Mesías no ha venido. No tienen pacto porque Jeremías dice que el pacto se invalidó y no tienen templo. Tres cosas que esa manera de pensar de que no ha venido el Mesías que enseña el judaísmo, totalmente en contra de ellos. Otra vez, no tienen templo, no tienen Mesías y el pacto se anuló. Y aparte de que dice Jeremías 31:31, y aquí lo voy a poner porque voy a poner tres escrituras, Jeremías 31:31, para que vean cómo el primer pacto se invalidó por los padres, por nuestros padres, y no le invalidó el Dios Todopoderoso. Por eso es que dice, haré un nuevo pacto, un nuevo pacto. Dice Jeremías 31:31. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos invalidaron mi pacto. Entonces, Ezequiel 16:59. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Aquí está otra escritura donde los antiguos israelitas invalidaron el pacto. Y aquí está otra, Jeremías 11:10. Se han vuelto a sus maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Entonces, no hay pacto, no hay pacto, no hay templo, no hay Mesías. Están perdidos, están perdidos. ¿Quién les va a lavar todas sus inmunidades, sus impurezas? ¿Quién los va a justificar? ¿Quién los va a ligar nuevamente con el Padre y se va a hacer sacrificio para lavar todos sus pecados y empezar como un nuevo hombre? No tienen Mesías, no tienen templo, no tienen sacerdocio levítico, no tienen nada que ver con el Padre. Están, ¿cómo le llaman cuando alguien no cumplía con, cuando faltabas a una Pascua? Eras cortado del pueblo, están cortados del pueblo, estamos todos cortados del pueblo. Si no te circuncidaste al octavo día, eres cortado del pueblo. Si no asististe a una Pascua, eres cortado del pueblo. Entonces, esas dos cosas, estamos cortados del pueblo. Este es el meollo del asunto. Los israelitas en este tiempo, ahorita, cuando descubrimos que somos israelitas, somos cortados del pueblo. Esa era toda la temática, el problema que se exponía en el libro de los Hechos capítulo 15, cuando Pablo vino a Pedro, a Juan y a Jacobo a exponerles esto. La gente que estaba despertando, que eran israelitas, ¿qué debían hacer con sus leyes si no habían cumplido con el pacto de la circuncisión principalmente? Eres cortado de el pueblo de Israel. Cuando Pablo enseñaba que el Mesías vino a unir nuevamente y a buscar lo que se había perdido, el Mesías nos reconcilió, nos justificó. Eso es el meollo del asunto, porque Jesucristo es algo máximo. Es como si no hubiera venido Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. Nos tendrían lástima todos.
estas personas que creen que el Mesías no ha venido, están totalmente cortados del pacto. Pueden hacer todas las leyes, pero están cortados y nadie los ha unido nuevamente. Eso es el meollo del asunto. No tienen templo, no tienen pacto, no tienen Mesías, están cortados del pueblo y el Padre no los acepta para nada. No hay comunión con ellos, aunque ellos crean que sí, no hay comunión con ellos. Entonces, las personas que creen y se alejan y dicen que Jesús no es el Mesías, pobrecitos. Aún, vamos a irnos con la lógica que ellos dicen, que Jesús no es el Mesías. Aún de esa manera equivocada, nosotros estamos más, hay menos chance que le fallemos porque al menos tenemos un Mesías. Al menos, pero ellos no lo tienen y ellos aceptan y dicen que no ha venido el Mesías. Por lo tanto, están cortados del pueblo. No tienen comunión con el Padre, aunque crean que, como ellos dicen, obedecemos las leyes y las leyes se nos dejaron y seguimos las leyes. Sí, pero hubo un corte, hubo una separación. Por eso en Oseas dice, ya no llamaré más a ustedes mi pueblo. Pero cuando venga Jesucristo se cumplió cuando dijo, mas en el lugar donde les fue dicho, ya no son mi pueblo, ahí se les hará dicho, son mi pueblo. Entonces fuimos cortados. Entonces, ellos aquí hablan de que están siguiendo las leyes al ponerse las barbitas o sí, y hablan de cómo ellos se creen que están haciendo la ley, pero no hay nadie que los conectó. Primero te limpias, te conectas con el Padre por medio de Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, y después tienes que volver a hacer las leyes. Entonces, siguen presionándome, me dicen que soy que adoro dioses, que Jesucristo es un Dios, cuando dentro de las enseñanzas de los hebreos israelitas, ISUPK y muchos campamentos, no existe la Trinidad. El Hijo no es igual que el Padre. No existe la Trinidad. Y ellos quieren imponer esa mentalidad hacia mí nuevamente. Quieren crear el hombre de paja. Y ya se vienen con Pablo. Entonces, aquí empiezan a decir, y yo les digo, no pueden aceptar que están alejados del Padre y que por más actos santos, justos que hagan, todos esos actos son como trapo de sangre para el Creador. En la Biblia, cuando ahorita conocemos que existen toallas sanitarias para la mujer cuando está en su menstruación. En la Biblia se llama trapos de inmundicia. Y eso es lo que dice Isaías 64:6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cuando estamos alejados, por más actos puros que hagamos, somos como trapo de inmundicia. Somos como toallas sanitarias que usan las mujeres en su menstruación. ¿Por qué? Porque fuimos cortados. Y entonces ellos dicen que cuando el rey Salomón inauguró el templo, que Salomón hizo una oración. Sí es cierto, ahí está. Y dice que donde quiera que estuviéramos, clamáramos al Padre y nos iba a escuchar. Sí, pero ellos fueron cortados. Nosotros tenemos esa bendición sobre nosotros porque aceptamos a su Hijo, al Mesías. Ellos dicen que no hay Mesías. Y me dicen que lee. Entonces, poniéndome otro lado, yo les hago una pregunta. Si ellos siguen toda la ley, si ellos ya siguen la ley y están a gusto con el Padre y ellos piensan que el Padre los acepta, ¿para qué están esperando un Mesías? ¿Por qué están esperando un Mesías? ¿Para qué necesitan a ese Mesías? No tiene sentido que ellos digan que están bien y que no ha pasado nada. Y entonces, ¿para qué va a venir el Mesías? Esa es otra buena pregunta que no pudieron contestar. Dice, ¿el Mesías no va a llegar con su propia doctrina? Claro que no.
todos sabemos que Jesucristo, todo lo que habló fue la Torá. De hecho, la más grande pelea y exposición de Jesucristo, que fue la tentación en el desierto, usó la Torá. Y cuando peleaba o querían hacerlo caer los fariseos, los escribas y los sacerdotes del templo, usó la Torá para defenderse. Entonces yo les digo que me den tiempo porque pues el trabajo a veces estoy ocupado. Entonces ellos me preguntan ciertas cosas de aquí, lo voy a pasar porque ya les dije lo principal. Lo voy a pasar si ustedes quieren seguir esto. Yo les digo que no están en el pacto. Ellos dicen que Jesucristo no es perfecto porque fue circuncidado y al ofrecerse como sacrificio, no hay ningún sacrificio en la Torá que se use un sacrificio de un becerro o algo con defecto. Por lo tanto, el sacrificio que hizo Jesucristo no es aceptado porque Jesucristo con su circuncisión estaba mutilado y era imperfecto. Entonces, aquí voy pasando esto. Hay cosas que no les entendí. Entonces yo les pregunto, ¿dónde dice en la Biblia que la circuncisión es un defecto? ¿Dónde dice en la Biblia que la circuncisión es un defecto? De hecho, si no tenías eso, eras cortado del pueblo. Entonces, el defecto para Dios es no haberte circuncidado. Ese sería un defecto para Dios. Entonces, ellos hablan de eso. Y hubo veces que el padre pidió el sacrificio porque la vez que habían robado unas prendas preciosas y lo guardaron en una tienda de campamento, eso fue creo que con el rey Saúl, fue con Josué. Josué cuando cruzó y derrotó primeramente a la ciudad amurallada esta Jericó, después siguieron y ahí fue cuando fue el anatema y perdieron porque uno pero creo que digamos de la tribu de Judá había tomado algo valioso y lo escondió. Yo le pregunto aquí, ¿cómo el Mesías de ellos los va a reconciliar? ¿Cómo los va a santificar delante del Padre? ¿Cómo los va a justificar? Y ellos no quieren responder. Ellos dicen que cuando venga el Mesías ofrecerá un sacrificio por el pueblo y por sí mismo. El problema que existe aquí dice, el príncipe ofrecerá en Ezequiel 45:22, ofrecerá por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un novillo por ofrenda por el pecado. Ellos dicen que esto es el Mesías. El único problema es que en la escritura al sumo sacerdote también se le llama príncipe y a otras personas también se les llama príncipe. Entonces yo les pregunto, ¿cuál día y cuál príncipe? Porque una cosa es decir el Mesías y otra es el príncipe. Y claro, o sea, igual como ellos me hicieron preguntas, ellos a lo mejor nunca se habían topado con este tipo de respuestas. Y ellos dicen que este es mi Jesucristo, cuando en realidad Jesús, como yo lo conozco, es un hombre negro. Y yo les digo aquí que no hay Trinidad. Moisés era negro, el rey Salomón, Abraham, Pablo. Y ellos dicen que no, que los negros son los cananitas. Entonces ellos tienen por ahí una revoltura que es otro tema. Dice, yo pienso también que ustedes están equivocados siguiendo las enseñanzas de los judíos ashkenazi, que no son semitas. Y yo les digo que no pueden probar que están en el pacto, porque el pacto está anulado por nuestros padres, no por Jesús.
Jesús ni existía cuando los profetas escribieron eso. Ellos me preguntan cuál pacto, y yo les digo que pues, el pacto que hizo Moisés en el monte Sinaí. Y luego ya se meten con semántica a decir cuál es el Mesías, que qué significa un Mesías, porque no quieren contestar. Y en Ezequiel 37, ahí se habla que se unirá la casa de Jacob y la casa de Judá en un solo palo, y que un Mesías será, el Mesías será nuestro rey de la casa de David. Entonces, dicen que yo soy como de los testigos de Jehová. Yo les digo, aquí ando en el trabajo, pero ¿qué importa de qué tribu? El Padre sabe, el Padre lo sabe. ¿O ustedes nomás creen en la tribu de Judá o en el reino del sur se va a quedar con todo? Y las otras tribus ya no van a regresar. Entonces, aquí quiero irme. Ellos también, cuando yo les digo unos versículos, ellos utilizan otro tipo de Biblia en ciertos versículos para tratar de esconder, por ejemplo, a ver si sale aquí Salmos, cuando dice Salmos que el Hijo heredará las naciones. Ellos dicen que es un rey, pero el hebreo dice hijo, la palabra bar. Aquí ya les digo, siguen con lo mismo, ya les expliqué, Jesús nació de José y María y cumple con las genealogías. Aquí hay una pregunta muy buena de las genealogías. Dicen aquí que soy adicto a mi ídolo y que dicen que Jesús es un ídolo. Déjenme ver si sale. Sigue nuevamente Isaías 7:14. Aquí es una buena pregunta, dice, otra vez, yo les digo, el Talmud dice que Jesús es el bastardo. En el Talmud se enseña que como Jesús nació sin padre, es un bastardo. Pero yo le digo que Jesús nació de José y María. María era una joven en edad de casamiento, era virgen. Yo les pregunto, ¿cómo van a identificar al Mesías, al que viene, al que ellos están esperando? ¿Cómo lo van a identificar? Ellos me dicen que que les pruebe que José tuvo relaciones con María para tener a Jesús. Yo les digo que ellos no creen en el Nuevo Testamento. ¿Para qué quieren que se los diga? Y le dice aquí, enséñame. Entonces, en Mateo 1:19 dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quiso dejarla. Entonces, José su marido. Aquí, para empezar, cuando alguien son marido, es que ya consumaron el acto sexual. Cuando es marido, ya tuvieron relaciones. Es la única manera que se consuma el matrimonio y ya se llaman marido y mujer. Entonces, si Mateo 19 dice, pues es su marido, es que ya tuvieron relaciones. Y les digo que habían creído en puras fantasías. Entonces, acá en Lucas 1:34 salen. ¿Cómo será esto? Porque no tengo relaciones. Y después ya se meten a esta pregunta muy buena también para que la sepan sobre la genealogía. Entonces, yo les pongo este video de ISUPK que se llama Debate Virgin Birth with Christian. Y aquí está donde lo pueden ver, es en inglés. Y se los digo para ahorrarme tantas cosas nuevamente de explicar y meternos a otro tema del nacimiento virginal de Jesucristo, inmaculado según esto. Entonces, para no meterme, les dije, vean este video y después ahí se ahorran tantas cosas porque ellos entienden inglés. Me dicen que los negros son cananitas. Bueno, las naciones africanas son 4. Egipto, los cananitas, Cush y Fut. Son 4. No sé por qué siempre usan a los cananitas cuando los cushitas son más negros. Cush son más negros que los cananitas. Y la nación de Israel siempre estuvo rodeada y se mezcló. Tuvo esposas, se dieron como marido y mujer
entre las naciones alrededor, que son estas cuatro. No sé por qué siempre usan el término cananita. Es incorrecto y aparte se quieren salir por un lado. Y aquí dice ISUPK, Sicarri, GMS, todos los demás campamentos son una gran mentira. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿cómo van a identificar a su Mesías, a su ídolo? Porque ellos me dicen que Jesús es mi ídolo. Bueno, yo les digo de la misma manera. Si ellos se van así a faltar el respeto, bueno, vamos a ver si tienen, si aguantan. Vamos a ver si aguantan. Y obviamente al final no aguantaron. ¿Cómo van a identificar a su Mesías? Les digo yo. Eso es lo que dicen. Fíjense nada más lo que responden. Son, pero bien fijados y sacan muchos argumentos para tirar todo lo de Jesucristo, pero cuando les pregunto de su Mesías, eso es lo que dicen. No tenemos ídolos. El tiempo del Mesías lo vas a reconocer por los hechos venideros y no va a tener ninguna enseñanza nueva. Vamos a dejar todos los ídolos y regresas a Yahweh con todo tu corazón. Les digo yo, lo van a cuidar para que no muera, porque ellos dicen que Jesucristo murió. Pero ¿a quién van a observar? ¿Cómo sabrán que es el Mesías? O sea, ellos están hablando es que no ha venido, pero el problema grande es cómo van a saber ellos que es el Mesías. Y ahí ya no quisieron contestar nada. Aquí voy a poner esto. Todavía me falta un poquito más. Ya tienen revelación sobre el Mesías, les digo, lo van a circuncidar. ¿Cómo van a saber que nace el Mesías? Para que el Mesías cumpla con todo. Este es el problema primero. La escritura dice que tiene que ser del linaje de David. Ahorita si nace un Mesías, ¿cómo vas a saber que es del linaje de David? Lo tienes que circuncidar el octavo día. Después tiene que seguir y hacer todas las fiestas y todos los rituales de los judíos. No existe templo para hacer las cosas. Y luego después no tiene que tener ningún pecado, absolutamente ninguno. ¿Cómo van a saber desde pequeño que es Él? ¿Y cómo lo van a cuidar para que no tenga pecado? ¿Cómo lo van a enseñar? Es bien difícil cuando les pides información sobre su Mesías. Yo les pregunto estas. ¿Va a vivir sin pecado toda la vida? ¿Quién va a confirmarlo? ¿De qué tribu va a nacer y cómo lo van a certificar? ¿Dónde va a vivir? ¿A qué edad se va a manifestar? ¿Va a andar por las calles? ¿Va a tener discípulos? ¿Va a aceptar discípulos de todas las naciones, es decir, paganos? ¿O va a aceptar puros judíos? Ustedes que se fijan en el más mínimo detalle, nomás así van a aceptar al Mesías y ya, así de fácil. Entonces, creo que ya con esto me alargué un poquito. Voy a pasar más hacia abajo. Después entra otro que es un poquito más elevado en conocimiento, porque cuando empecé a hacer las preguntas ya no quise yo tratar con esta persona que tiene la Y nada más en ese número de teléfono. Entonces, déjenme llegar un poco aquí. Yo les pongo aquí, ¿saben todo sobre el Mesías falso y nada sobre el verdadero? Hay que hacer un video sobre esto todos juntos y enseñen sobre el Mesías verdadero, porque ahorita lo pongo aquí. Déjenme pasar. Tanto esfuerzo sobre el Mesías falso y nada sobre el Mesías verdadero, no entiendo. Nadie contesta. Voy a seguir más abajo porque este es el problema. Cuando yo pregunto información para poderme ingresar a ese grupo, no hay información. Y por eso utilizo mucho Juan 10:10, cuando Jesucristo dice, y ahorita lo voy a poner aquí, no saben nada de su Mesías, le pongo, pero déjeme irme más abajo. No quieren compartir nada del Mesías. Ellos dicen que
israelitas eran de color blanco, por eso ponen eso. Todo Easter duró creo que aproximadamente 2 semanas compartiendo con ellos. Ellos utilizan este término Rody en inglés o en hebreo Rody, y empezamos a hablar de otras cosas. Ellos encontraron aquí en esta Juan 10:10, el ladrón solo viene a matar, hurtar y destruir. Entonces, ellos quieren quitarte la idea de Jesús y meterte a su grupo, pero nomás matan, destruyen y roban, pero no pueden dar nada a cambio, porque cuando yo les pregunto del Mesías, no dice nada. Quieren que yo siga a un Mesías del cual ellos no me enseñan nada, y luego más acá después dicen que la tribu de Judá o los judíos son los gitanos. Por fin dijeron algo. Por fin dijeron algo. Y aparte ellos siguen a Kuná Loya. Déjenme decirle quién es Kuná Loya aquí. Voy a poner YouTube. Este personaje sabe mucho. Déjenme este personaje. Lawa. Ok. Voy a decir quién es Kuná Loya, al que ellos siguen. Aquí está su página. Aquí están sus videos. Esta es la página del canal de YouTube de Kuná Loya. No encuentro la imagen de él. Pero, déjame irme hacia arriba. El video más próximo que tiene es hace 3 años. Ya no ha hecho nada. Posiblemente sí enseñe, pero déjeme decirle quién es Kuná Loya. Esta persona, vamos a ver. Sabe mucho. Este no es. Déjeme decirle cuál es para pausar. No, aquí no sale. Aquí no sale. Aquí sale. All right. Not me. Esta persona. Get over it. Huh? Not me. De ellos, Not with your butchering of it. I'm sorry. Yes. Déjenme regresar, vamos a ver. Entonces, ellos aprenden de eso. Poco a poco fui sacando información de quién era. Entonces, déjeme nomás repasar, voy hacia abajo. Después entra otro que se llama Oscar, que sabe mucho. Aquí trataron de salirse con en Salmos 2 del 11 al 12, aquí es donde honrad al Hijo en el 12 para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrad al Hijo, dice. Ellos dicen en su traducción que dice honrar al Rey, pero en el hebreo, aquí donde dice Hijo es Bar, que en el hebreo dice Hijo. Quisieron salir por eso. Otra escritura muy buena es Isaías 53:5. Entonces, ellos aquí dicen que Israel dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ellos dicen que ese es Israel. La lógica es esta. ¿Cómo Israel pecó y se sanó a sí mismo sin un Mesías? No es cierto. No cuadra la información. Y ellos me dicen que quieren hacer un debate conmigo. Y pues yo creo que se molestó mucho porque dije, ¿quieres hacer un debate conmigo sobre Isaías 53? Y le dije que no, porque no han podido contestar en ninguna de mis preguntas. Llevamos como 2 semanas preguntando y ustedes no han dicho nada de su Mesías. ¿Por qué voy a hacer un debate aquí?
Le dije, no quiero hacer un debate. Le han dado vueltas y vueltas a su Mesías y nadie sabe nada de nada. No voy a hacer el ridículo persiguiendo a alguien que no sabe y aparenta que sí sabe. Y le digo que es nada más Juan 10:10. El ladrón solo viene para hurtar, minar y destruir. Voy a pasar aquí un poquito abajo, donde ya le digo que me pase con otra persona porque él no puede contestar mis preguntas. Aquí me preguntan de dónde soy. Estoy aquí en donde yo vivo. Déjenme ver. Yo les digo esto. Dice, a ustedes les vendieron un Mesías y lo aceptaron sin saber y lo cuidan como a un ídolo. Lo tienen bien guardado que nadie sabe nada. Está bien, pero yo no compro ese ídolo. Yo no voy a comprar un carro Ford, digamos, si voy a comprar un carro Ford y el vendedor nomás me habla mal de los carros Chevrolet. Y cuando le pregunto por el carro Ford que quiero comprar, no me dice nada. ¿Cómo voy a comprar un carro Ford? O sea, es lo mismo con el Mesías que ellos quieren vender. Nomás hablan mal del Mesías que tenemos, Jesús, y de su Mesías no dicen nada. Si les digo, si ustedes ya no se pueden zafar, es su decisión, muy respetada. Y si no me quieren decir, yo digo, al menos recomienden un libro sobre su Mesías. No hay sobre su Mesías. Le digo, pues es muy sospechoso. Y luego me sacan Deuteronomio 13:2, cuando habla de un soñador en el pueblo. Y ese soñador lo quieren, me están diciendo a mí que yo soy el soñador porque creo en Jesucristo. Cuando los soñadores son ellos. Esta parte de la escritura les aplica 100% a ellos, porque están hablando de un Mesías que no conocen como si fuera un sueño y lo están creyendo. Y no solamente lo creen, sino que lo están diciendo a la demás gente. Este versículo les queda como anillo al dedo a ellos, son los soñadores. Y aquí les saco otra escritura en Salmos 110:1, cuando Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, dijo el Señor a mi Señor. Y otra vez sacan una traducción equivocada. Y en el hebreo está la traducción correcta. Por eso cuando hay problemas con el idioma, que yo saco una interpretación, ellos sacan otra, hay que irse al hebreo. Yo sé que esto es largo y tedioso, pero fue una buena experiencia para mí y quiero compartirlo. Hay cosas aquí que están. Yo voy a borrar esta plática, o a lo mejor ellos la borran, pero aquí ya con esto se queda grabado en mi canal de YouTube y así puedo checar los mensajes, lo que dijeron, porque nuestra mente a veces se atrofia cuando no hablas del mismo tema. Entonces, quiero pasar esto así y que quede como video. Quiero llegar a donde ya entra la otra persona que se supone que sabe más. Y pues esa fue la que se molestó y empezó con unas palabrotas. Ya cuando llegue ahí, ya paro el video. Estamos ahorita en el día 24 de esta plática. Yo les digo aquí, dice, y cuando dije que Jesús es Dios, me ponen doctrinas que son quién sabe de quién. Es decir, usan la falacia del hombre de paja. No aplica para mí porque ellos están hablando de que yo creo que Jesucristo es Dios. Yo no tengo a Jesucristo como Dios. Y luego me ponen un video, un audio. Déjenme ver si toca aquí. Vamos a ver. Ojalá no sea muy largo.
1 minuto y 13. ¿Qué le dijeron a los fariseos? Cuando le dijeron, muéstranos al Padre. ¿Y qué dijo? Tanto tiempo que ando con ustedes, no han visto al Padre, que no saben que el Padre es conmigo y yo soy con el Padre. Sé que es el mismo. Yo siempre te decía que es el verbo hecho carne, pero si tú lo quieres creer y si no, no, se te respeta tu creencia. Si no crees que llegó el Salvador, pues ahora sí que... Esta persona se zafó de estas enseñanzas. Aunque él cree que el Padre y Jesucristo es lo mismo, se zafó de las enseñanzas. Voy a continuar aquí. Yo no tengo que alegar por eso y ni tengo que entrar en debate por eso, mi hermano. Yo tengo Salvador y es el Mesías y ya está dado. Daniel lo habló, Isaías lo habló y no sé qué libro más, pero luego me voy a poner ustedes para que vean qué libros hablaron más. Pero bueno, así es, mi hermano. Para mí, mi Salvador es Yeshua HaMashiach y no hay más. Porque fuimos destituidos de la gloria de Yahweh. Eso sí, no cabe duda. Y otra vez fuimos injertados por Yeshua HaMashiach. ¿Qué le dijeron? Entonces, esta persona del audio es el que dice aquí, te voy a pasar el audio de un amigo. Le alcancé a abrir los ojos de que era un israelita, pero se quedó atorado en el ídolo. Entonces, él tiene esa enseñanza, esa persona. Yo tengo otro fundamento muy fuerte de las escrituras, y es este. Fuimos cortados del pacto por todas nuestras malos actos. El templo no existe y no hay Mesías. Por eso estamos cortados. Aunque ellos hagan actos puros, no pueden regresar al Padre. Mira lo que hay muchos versículos aquí. Dice, muchos fueron 14 días. Yo estoy tratando de resumirlo en minutos. Aquí ya fue cuando ya me colmaron la paciencia. Otra vez decía, porque está citado en Isaías 7:14, explica. Entonces ya me pongo del otro lado y les digo, dime qué quieres que te diga. Aquí realmente es error en el teclado. Dime qué quieres que te diga y yo te lo digo. Me preocupa que te sientas que hiciste una mala decisión. El Mateo 11:22, yo les digo, Jesús nació del Espíritu Santo, María cometió adulterio con el Espíritu Santo. ¿Eso es lo que quieres que diga? Ya me tenían colmada la paciencia. ¿Eso es lo que quieres que te diga? Y se ríe. ¿Qué tiene que ver Isaías 7:14 con Jesús? Entonces yo le digo, Jesús nació de una virgen que nunca tuvo relaciones, aquí es otro error de teclado, y subió al cielo como virgen. ¿Así quieres que te diga? Y se ríe. O sea, ya me colmaron la paciencia. Quiero ponerme del lado de ellos, de tal manera que quiero sacar información para que me digan quién es ese Mesías. Aquí fue cuando ya entró Oscar Guzmán aquí. Él estaba ocupado, Oscar Guzmán, y dice, platicamos. Le digo, sí, adelante. Aquí hablan de Jeremías 17:5, porque dice que ahí el Padre nos traerá la información y las leyes. Y le digo, esto aplica para ti y para mí, porque me están diciendo que yo las estoy aprendiendo de Pablo y que Pablo no tiene autoridad para enseñar. Pero entonces, él también está en la misma posición, porque ningún ángel ha bajado para revelarle sus cosas. Aprendemos del mismo libro. Él lo aprendió de otras personas, en este caso de Canal Loa o Laoya. Entonces, dice que Pablo, aquí ya se mete con Pablo, que Pablo contradice la Torá. Yo le dice, ¿en qué contradice Pablo a la Torá? Muchos no entienden a Pablo como dice segunda de Pedro 3:16.
Él me dice, ¿quién le dio permiso a Pablo que nos diera doctrina? Entonces, con todo lo que me digas, nuevamente yo vuelvo a lo mismo. Tú estás cortado del pueblo de Israel. Lo que hagas lo que hagas, estás fuera. Tus acciones nada valen. ¿No te lo enseñaron tus ángeles? Porque él dice que recibió esto, la escritura, y que nos está cuestionando a nosotros que creemos en Pablo. Y en Ezequiel 16:35, que dice, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová, me lo están diciendo a mí. Y yo les digo que lo están diciendo a ellos, porque ellos no entienden que ellos son incircuncisos, también son incircuncisos. Estuvieron fuera, no fueron circuncidados al 8º día. Y le estoy diciendo que de acuerdo a Deuteronomio 13, cuando habla de los saneadores, está hablando también de ellos. Y otra parte importante, otra escritura, para ellos que se creen realmente muy limpios, puros, santos, y que están peor que uno, porque están sin Mesías, es Salmo 50:16. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu mano? Que les cae como anillo al dedo en contra de ellos. Y les dice Dios, porque son malos, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu mano? Entonces, déjeme, voy a ir más abajo. Aquí es cuando ya le digo, él acepta ya, porque le estoy diciendo aquí, estás bien mal, brother. En un juicio legal, le pregunto aquí, error de teclado, en un juicio legal sales contrademandado porque no tienes autoridad y lo peor de todo es que tú mismo la cediste, nadie te obligó, cortado eres del pueblo de Israel. Entonces, aquí cuando él ya acepta, dice, ok, estoy descalificado, soy nada y voy al infierno, contesta a quién dio la orden a Pablo de profetizar. Yo le digo, mira, ya pásame al siguiente nivel, estás descalificado. Y él me sigue cuestionando y dice, y ya por fin aquí dice, soy estudiante de Cuna Lawa y de Yitzhak. Yitzhak es otro que aquí también estuve con él platicando. Y llevo muy poco tiempo, llevo meses, y yo creo que tú llevas más y no me puedes responder unas simples preguntas. ¡Qué bárbaro! Hace un año de que empecé a leer la Biblia, Ezequiel 3:18. Entonces, que le digo muy fuerte, Kunalawa, lo vi debatir varias veces con Sicari, y yo reconozco que es muy fuerte, pero ellos dicen que los negros son cananitas. Yo le digo que el papá de Kunalawa era un negro. ¿Por qué él ahora enseña que los negros son cananitas? Él dijo que la nariz de su papá era más ancha que un highway. Así, la nariz chata, y que su papá era negro. Eso dijo este personaje, que no se nota que tiene rasgos negroides. Pero él dijo en un debate, y yo lo vi, y él dice, los chismes y la vida personal no importan, lo importante es la palabra de Yahweh, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Yo le dije, no son chismes, yo vi el video. Y ya me empiezan a poner cosas de ISUPK. Y aquí ya después empiezan a hablar mal de ISUPK, y la razón es esta, todos hablan mal de ISUPK, pero jamás he visto un video de ellos contra UPK. Pues es bien fácil comer barbacoa en tacos, ¿verdad? Porque la barbacoa es hecha de la lengua, o hay barbacoa de lengua. Y como decimos los mexicanos, de lengua me como pues hasta 10 tacos. Pero la chiste es ir allá con el ISUPK
enfrentarte con ISUPK y debatir con ISUPK. Nadie, que estos que están hablando aquí, ni Kunal Lawal, aquí Kunal Lawal está debatiendo con Yudan Atzara. Yudan Atzara, que es este también. Este es también puro Antiguo Testamento. Jamás ninguno de los dos ha debatido o se ha enfrentado a ISUPK. Y porque lo hacen porque tienen miedo. Sabe bien que ISUPK los va a exponer. Realmente ISUPK es muy fuerte. Es muy fuerte. Si ISUPK viera que el Antiguo Testamento es suficiente, lo enseñaría. Y nada más lo enseñaría. Pero ISUPK enseña el Nuevo Testamento, el Antiguo y los libros apócrifos. No toma el libro de Enoch ni el libro tampoco de Hazer. Y otros libros que andan por ahí tampoco los toma. Entonces, voy a regresar aquí. Yo todavía no pertenezco a ningún campamento. Ellos me hacen otra vez crear hombres de paja. Me atacaron con que creo en el nacimiento virginal de María. Me atacaron que creo a Jesucristo como un ídolo porque es un Dios que no es. Me atacaron que pertenezco a un campamento. Me atacaron que soy un pagano más. Tantas cosas. Todo con la escritura fue saliendo al cabo de 2 semanas. Entonces, ya que salió, ya entró aquí Oscar Guzmán, y dice Oscar Guzmán, ISUPK es el peor de todos. Eso es lo que dice. Y el saludo, Chalawan. Y todos dicen, sí, así es. Y me pregunta cuánto llevo yo aprendiendo de ellos. Y yo le contesto que en los últimos 2 años he visto muchos campamentos, pero más a Sicari, y últimamente he visto a ISUPK, porque el crecimiento es gradual y al cabo de un tiempo empiezas a discernir y empiezas a ver, a pesar todo, a sopesar o a ponderar todo y te das cuenta dónde está lo fuerte. Yo le digo que Kunal no tiene ningún video debatiendo con ISUPK. ¿O alguno de ustedes ha debatido con alguien de ISUPK? Entonces, aquí dice ISUPK es trash. Dice, hell no, diablos no. ISUPK es basura. Y aquí dice, ISUPK es basura, mierda, mentira de los cananitas. Y otra vez, bueno, este sí entra duro con malas palabras y con apodos y un montón de cosas. Pero cuando yo les puse lo mismo, ya no supe. Por ejemplo, aquí, yo he dicho y le vuelvo a decir en el Facebook, ya he podido sacar a hermanos latinos de esa mierda. Entonces, dice que General Yahana y todos los demás, dice, jajaja, déjame comprar boleto, dejar mis hijos, esposa, trabajo para ir a decirles a un puño de cananitas que son mierda. Yo le contesto, o sea, ya es pura palabrería, ya aquí ya es cuando deja de ser algo edificante. Él dice que ha tenido debates y yo le pregunto, pásame el link del que tiene él dice, Oscar Guzmán, que él tiene un canal de YouTube. Y yo le pregunto, pues pásame el link del video porque yo no tengo contacto con ellos. Dice, a todos esos negros, nomás porque apenas me vas conociendo, tengo un YouTube channel. El video ya está. Pregúntale a GMS también. No hables sin saber. Te ves pendejo nomás. Bueno, ya empieza aquí con muchos insultos. Y yo le pregunto, ¿por qué eres israelita? Dice, te niegas a explicar escrituras, te faltan huevos, tómese su lechita y duérmese. Entonces ya se pone este es el día 26, 2 días más, me votan y déjenme repasarles esto, déjenme poner para que vean. Estos son los que pueden pelear ustedes.
aprendan las escrituras, siempre pidan escrituras. Al nivel de los israelitas, como en este caso, ya sabemos que tenemos que usar escrituras para fundamentar nuestra manera de pensar. El cristianismo y catolicismo no usa. Entonces, están muy atrasados en eso. Tenemos que despertar a los israelitas, los hermanos, y tenemos que pedir escrituras de cuando nos están enseñando algo y enseñar nosotros con escritura. Pero aquí puse estos 6 puntos para que ustedes lo recuerden. Ellos como israelitas, punto número 1, ellos como israelitas están cortados del pueblo. O judíos, los que quieran que digan que acaban de descubrir su identidad, ya sea raíces hebreas o cualquier otra denominación, póngale así. Fuimos cortados del pueblo. Así lo dice la ley de Moisés. Punto número 2. No tienen templo, no tienen pacto, no tienen Mesías. Ya les di las escrituras, ahí están. No tienen templo porque sabemos que no hay templo, físicamente ahorita lo sabemos. No hay pacto porque así lo dice Jeremías 31:31, Jeremías 11:10 y Ezequiel 16. Y no hay Mesías porque ellos dicen que están esperando un Mesías. Punto número 3. Para entrar de nuevo en comunión con el Padre necesitamos ser justificados y limpiados. No lo podemos regresar por nosotros mismos. No trabaja así. 4. Necesitamos un Mesías para que nos conecte de nuevo al Padre. Él va a ser nuestra propiciación para limpiar todo y hacer un hombre nuevo y un pacto nuevo que nos una nuevamente. Necesitamos un Mesías. Ellos dicen que no hay Mesías y lo están esperando. Punto número 5. Ellos no proporcionan información del Mesías que están esperando. No pudieron decirme absolutamente nada del Mesías que están esperando. ¿Cómo quieren que alguien crea a ciegas? Son unos soñadores de acuerdo a Deuteronomio 13. Punto número 6. Ellos son unos soñadores sin pacto que no saben a quién esperan. Eso es la base de todo. Son unos soñadores sin pacto, sin templo, sin Mesías y no saben a quién esperan. ¿Ok? Bueno, con esto déjenme regresar. Stop. Y ya estoy aquí de nuevo. No sé cuánto tiempo se llevó, pero espero que les sirva. Yo sé que es mucho hablar. Ya me cansé la lengua, la garganta, perdón. Pero se me hizo importante, antes de que lo borraran, compartirlo así como lo hice. Aprendan esto, sobre todo aprendan preceptos, lean la Biblia, marquen su Biblia, pidan escrituras cuando alguien les habla de una enseñanza que no han escuchado. Pidan escrituras que avale lo que la otra persona está diciendo, porque en el cristianismo los últimos 500 años nos han dicho cada cosa y todas las hemos creído. Ahora que estamos despertando, no se confíen, pidan escrituras. Esto se los comparto en el nombre del Padre Yahweh por medio del nombre de su Hijo Yahweh Shai. Y bendiciones a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Cuiden a sus familias, cuídense ustedes. Y hay mucha información por compartir. Ténganme paciencia. Voy a pasar también un video que hice hace mucho tiempo, el primer video con Ezequiel Hernández. Ya no hemos tenido oportunidad de compartir, pero se trata del bautismo. Es un video largo, como de 3 horas. Lo voy a compartir. A Ezequiel me dio la autoridad aquella vez que lo hicimos. No lo había querido sacar, pero lo voy a sacar. Es largo, pero podemos ver otro punto de vista de lo que es el bautismo de acuerdo a las enseñanzas de los hebreos israelitas. Se los comparto nuevamente. Bendiciones en el nombre de Yahweh Bahashem Yahweh Shai.